todos. Paso a presentarme. Mi nombre es Mónica de Pascuale. Soy licenciada en terapia ocupacional y me desempeño en Freni Escobar como coordinadora del servicio de terapia ocupacional de pediatría. Es un placer estar acá en esta diplomatura, así que agradezco al licenciado Paulenas y a la licenciada Cubero por invitarme. Bien, entonces el objetivo de la clase es conocer la secuencia del desarrollo de las ocupaciones, teniendo en cuenta los principios del desarrollo global y la influencia del entorno, ya sea físico, social, emocional, para poder desde ese lugar, entendiendo y conociendo a la perfección el desarrollo normal o típico, poder identificar cuáles son las posibles diferencias o desafíos de ese niño o de ese adolescente que lo hacen único. Definamos entonces el desarrollo ocupacional como el cambio gradual de los comportamientos ocupacionales a lo largo de la vida del individuo como resultado del crecimiento y de la maduración en interacción con el entorno, según la definición de la Asociación Canadiense. Los principales autores de la literatura conceptual emergente sobre el desarrollo ocupacional consideran al desarrollo como un cambio progresivo en el desempeño. Por ejemplo, Casey Smith y Camfrey se centran en la infancia, mientras que Polatasco adopta una perspectiva que adopta toda la vida. Smith se centra en el desarrollo de ocupaciones lúdicas de los niños en distintas edades y propone que las ocupaciones de los niños surgen como resultado de la interacción entre el niño y el entorno, y acuña el término affordance para representar la forma en que el entorno le ofrece oportunidades para el compromiso ocupacional. Sostiene que las ocupaciones de los niños se desarrollan como resultado de lo que el entorno ofrece, como de la capacidad perceptiva del niño para reconocer esos apoyos o affordance. Humphrey, que también considera el desarrollo ocupacional en consecuencia de la interacción del niño y del entorno, se centra principalmente en el desarrollo ocupacional de los niños más pequeños y sugiere que nace con rasgos innatos que lo condicionan hacia el aprendizaje, algo más cultural, proporcionándoles la inclinación a imitar ocupaciones convencionales, y utiliza el término de autoorganización para describir el proceso entre que los bebés y los niños llegan a ser capaces de realizar nuevas ocupaciones. Dice que los primeros aprendizajes de un niño pequeño va a ser imitar ocupaciones a través de lo que hace un adulto significativo. Los nenes, por ejemplo, imitan los gestos de los padres sin que nadie se los enseñe, lo hacen de manera intuitiva. Y Davis y Polatasco sostienen que los factores derivados de la persona, del entorno y de la interacción entre los tres, y obviamente de las ocupaciones disponibles, influyen o actúan como determinantes para el desarrollo de las ocupaciones. Entonces, todos los trabajos que han surgido han abordado la naturaleza interactiva del desarrollo ocupacional, influenciado entonces por la persona, el ambiente y la ocupación. Entonces, definamos ocupación. Según el marco de trabajo, el término ocupación denota un compromiso personalizado y significativo en los eventos de la vida diaria por parte de una persona específica, ¿sí? A una pequeña salvedad, por si alguno no está familiarizado aún con el marco de trabajo, dominio y proceso, que es un documento oficial de la Asociación Americana de TO que presenta un resumen de los constructos que describen la práctica de nuestra profesión. Lo tienen adjunto. Entonces, las ocupaciones ocurren en contextos y están influenciadas por la interacción, patrones de desempeño, las destrezas y los factores de la persona, ¿sí? Entonces, las ocupaciones se dan siempre en determinados contextos, ¿sí? No es lo mismo vestirme para estar de entre casa, para ir a una reunión de trabajo. El vestido, la alimentación en sí misma, fuera de contexto, no se pueden entender. En cambio, los modales, el tipo de vestimenta
Lo que influye la cultura, ¿sí? Lo marca el contexto, el para qué, el dónde. Si vamos más profundamente, ¿qué vemos? Esto es bien del marco. Muchas veces trabajamos acá en funciones y estructuras que tienen que ver con el mismo discurso de la SIP, sistema, fuerza muscular, etcétera. Si tengo determinada situación, por ejemplo, un niño con una hemiparesia, ¿qué cosas de mi función y de mi estructura facilita o no mi participación social? ¿Sí? Cuestiones del neurodesarrollo, de integración sensorial, de las neurociencias, ¿sí? A veces hacemos ejercicios acá en destrezas, donde tiene que ver con trabajar funciones y estructuras. Lo que hay que pensar siempre es el para qué, ¿no? No nos podemos quedar acá solito haciendo actividades, ejercicios sueltos. Esos ejercicios o estrategias, por ejemplo, de neurodesarrollo, de integración sensorial, de estimulación cognitiva, son para algo. Ese para algo se ve a través de las destrezas que mejoran, que tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación. Entonces esa comunicación se va a ver en un contexto, en un rol, por ejemplo, el rol de estudiante, de amigo, o en una ocupación de juego, una BD, una ocupación de educación. Es súper importante. Trabajamos factores de la persona que son los subyacentes, que están adentro, pero que son para algo. No nos podemos quedar solo para eso. La función, la observación se ve afuera. Estos factores más de adentro, de cada uno, que facilitan o no la participación, o valores que se aprenden en el contexto, por ejemplo, qué es ser un buen alumno, un buen compañero, que se trasluce en una vida cotidiana, por ejemplo, en las creencias que tienen que ver más con cuestiones aprendidas cognitivamente, por ejemplo, si practico mucho, no sé, voy a aprender a atarme los cordones, si me esfuerzo voy a aprender la letra cursiva, eso está dentro. ¿Cómo lo veo? Muchas veces con las destrezas o con su participación social. Entonces, retomando, si nosotros empezamos a trabajar con factores de las personas que se ven a través de la destreza, los tenemos que llevar a patrones dentro de contextos o a ocupaciones dentro de contextos, ¿sí? Entonces, estamos interviniendo de abajo hacia arriba, que es de abajo lo de adentro, empezar de lo chiquito, de factores de la persona o de destreza. En cambio, si nosotros empezamos a pensar nuestro proceso de intervención de arriba hacia abajo, es cuando empezamos a evaluar ocupaciones en contexto, juego en contexto o hábitos en contexto. Lo van a ver más adelante cuando comiencen a ver más intervención o el proceso de evaluación, pero me pareció oportuno hacer una breve introducción. Lo importante, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es complementar nuestro ojo clínico, nuestro razonamiento profesional, que a veces está muy puesto abajo, a lo interno, que es súper importante, pero lo importante es que usamos la actividad, cuando la usamos como esa actividad facilitadora, que puede ser como medio y como fin, o como medio y como fin, lo veamos en el para qué, ¿sí? No nos podemos quedar ahí solitos, ¿está? Este arriba es una importante regla nuestra, ¿no? Debemos llegar a la participación. El para qué tiene que estar presente para alcanzar la salud, el bienestar y la participación en la vida a través del compromiso activo en ocupaciones. Entonces, el desarrollo en el desempeño ocupacional en la niñez y en la adolescencia es un proceso complejo que abarca varias áreas y etapas claves de habilidades. Las habilidades sensoriales, motoras, cognitivas, emocionales, de comunicación, sociales, que estuvimos viendo muy detalladamente en las clases anteriores, apoyan el desempeño del niño y del adolescente en las diferentes ocupaciones, al mismo tiempo que van a estar muy influenciadas por el ambiente, el contexto social, cultural, físico. Traigo acá esta clasificación o esta línea de tiempo, si bien hoy en día se habla de una preadolescencia mucho más temprana.
es a modo gráfico. Ahora pensemos cómo se va desarrollando este comportamiento ocupacional. Según el modelo de la ocupación humana de Kirchhoffner, habla de que se desarrolla mediante un continuo de las habilidades y las destrezas en tres etapas de exploración, competencia y logro. Veámoslas un poquito. Entonces decíamos que el comportamiento ocupacional se adquiere en el desarrollo a través de experiencias secuenciales de juego, vida familiar, las ABD, actividades escolares, donde ningún comportamiento surge mágicamente. Así en este proceso se generan los intereses, las habilidades, las destrezas y los hábitos de competencia. Riley y el modelo de la ocupación humana después dicen que todo comportamiento ocupacional se produce a través de este continuo de desarrollo, que abarca estas tres etapas jerárquicas. La etapa exploratoria, la persona tiene la oportunidad de aprender, descubrir, expresarse, generando un sentimiento de seguridad y de excitación que nutre el desarrollo de las destrezas. El ambiente acá debe ser seguro y ofrecer estímulos de desafío justo. En la etapa de competencia, la persona se siente más segura y eficaz. Esta etapa se construye sobre una exploración previa. A veces se usan habilidades más primitivas, fluctuando entre niveles más altos y más bajos de habilidad. Por ejemplo, lo vemos en los niños que comienzan a utilizar el lápiz, donde van alternando entre patrones de prensión más o menos inmaduros. En el nivel de logros, la persona cree más en sus habilidades y en el dominio personal. Si lo pensamos en las habilidades motoras, acá por ejemplo un niño puede seleccionar entre diferentes patrones motores que mejor se adapten al logro de la tarea o de la actividad y de ese objetivo. Acá cito a Mariel Pellegrini, que en su curso de perfil ocupacional da un ejemplo que es muy gráfico de estas etapas. Dice, pensando en un niño que va a aprender a andar en bicicleta, que en la etapa de exploración va a usar los pedales, más los frenos, las rueditas, explorando el esfuerzo que requiere esa actividad, el espacio, la dirección, yo agregaría el equilibrio. Al pasar a la etapa de competencia que se adquiere a través de la práctica y de la repetición, va a tener más dominio del ambiente, incrementando su autoconfianza. Y siguiendo con el ejemplo, va a tener más dominio sobre la bici, sobre frenar, requiriendo menos del adulto que lo ayude y lo guíe. Y en la etapa de logros va a poder hacer piruetas, correr riesgos, enfrentarse a nuevos desafíos. Podemos ver acá cómo el aprendizaje va ocurriendo en la adaptación al entorno cotidiano de las actividades. Ernst también decía en sus postulados que los niños hacen respuestas adaptativas al medio ambiente. ¿Qué son las respuestas adaptativas? Son aquellas en las que el niño puede responder al cambio en el ambiente de manera creativa y útil. Y estas respuestas adaptativas permiten el dominio de habilidades y ayudan a organizar el sistema nervioso. Por lo tanto, una respuesta adaptativa va a ayudar a integrar los sistemas sensoriales y perceptuales a través del proceso ocupacional. Entonces, poniendo en contexto lo que vamos a ir viendo, estas son las áreas de ocupación del ser humano, según dispone el marco de trabajo, la última actualización el 2020, las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales, actividades de descanso y sueño, educación, participación social, ocio y tiempo libre, juego y trabajo. Estas son las áreas de ocupación del ser humano y el tema que nos convoca, que es más la infancia y la pediatría, vamos a hablar de las actividades de la vida diaria de los niños y adolescentes y actividades instrumentales y vamos a hablar algo de juego que después se van a ir desarrollando en las próximas charlas.
Entonces, vamos a entender esta ocupación de las actividades de la vida diaria como ocupaciones significativas en un contexto temporal, espacial, personal y sociocultural. Si estas actividades de la vida diaria son actividades de supervivencia, son sencillas y están destinadas al propio cuerpo, a la autonomía personal. Son completadas de forma rutinaria y son tareas habituales, que hace que logremos automatizarlas y que requieren una mínima atención al momento de llevarlas a cabo. No hace falta cuando las tenemos automatizadas que tengamos que planificar cada paso al momento de realizarlas. Veamos entonces su desarrollo.